Comunidad. Las películas de alto concepto, high concept o concepto elevado, cuando conectan con nosotros nos vuelan la cabeza. Películas como Matrix, La Langosta, Jurassic Park, El Día de la Marmota, Akira, Contra Cara, Paprika o El curioso caso de Benjamin Button son solo algunos ejemplos de películas de alto concepto que cuando terminamos de verlas nuestra mente no se podía calmar y estuvimos pensando en ellas por semanas, si no es que por meses. Tenet, la más reciente producción del cineasta Christopher Nolan, es una película de alto concepto. Y aunque es una película que funciona infinitamente mejor que In Time o Cowboys contra Aliens, hay que reconocer que es una película muy confusa y por momentos vaga sobre lo que está pasando. Nos ocultan información. De hecho, al principio uno de los personajes nos dice: no pienses mucho en lo que está pasando, déjate llevar. Así que eso traté de hacer, no clavarme en la lógica de los eventos, de lo que estaba viendo, y me dejé llevar. Pero la película te deja con más dudas que respuestas, porque sus conceptos son muy complicados. Como sabemos, una de las obsesiones de Christopher Nolan es el tiempo, o mejor dicho, la manera en la que percibimos el tiempo. Tanto Memento como Inception, como Interstellar y Dunkirk, aunque aparentemente distintas, en común todas tienen esta obsesión sobre el tiempo. Pero Tenet, por momentos, es muy difícil de entender, hay demasiada información. Y creo que precisamente el problema cuando no entiendes algo es que es difícil de conectar. Es difícil emocionarte mientras ves una película si no lo estás entendiendo. Y ojo, lo que estamos viendo en pantalla es bastante emocionante, de hecho la película visualmente es impresionante. Las imágenes de Hoyte by Hoytema, nominado al premio Oscar por Dunkirk, son realmente alucinantes. Y esto no es de sorprenderse, lo mismo logró en Ad Astra y en Interstellar. Pero al no tener una conexión real con el protagonista, lo que vemos, aunque impresionante, no emociona tanto. Y ojo, meten un avión real en un hangar y lo hacen estallar. Una vez más, lo que vemos es fascinante, pero hay muchas cosas que hay que procesar. Y lo mismo sucede con la música de Ludwig Göransson, ganador del Oscar por Black Panther. Aunque la música de esta película se parece mucho más a lo que hizo en The Mandalorian. Bueno, pues cuando escuchamos su música acompañada de estas imágenes, deberíamos de estar a punto de brincar de nuestro asiento de la emoción y no sucede. Porque no tenemos ninguna conexión emocional con nuestro protagonista y tampoco tenemos una conexión real con lo que está sucediendo porque lo estamos tratando de entender. En otras palabras, es muy difícil apagar el cerebro en una película de Christopher Nolan y mucho más fácil si esta fuera una película de Michael Bay. Pero cuando en una película de acción estamos hablando de conceptos como entropía y revertir el tiempo, pues me es muy difícil apagar mi cerebro y dejarme llevar. Aunque parece una versión de Agente 007 o una película de espías, la trama es bastante compleja y densa. Tenet trata de un agente sin nombre que conocemos como el protagonista, interpretado por el frío y poco expresivo John David Washington. El protagonista es contactado por un grupo llamado Tenet para descubrir quién está haciendo contacto con el futuro y haciendo que el tiempo no se mueva de manera lineal, sino que lo altera para que se mueva de reversa. Y en un concepto tan complejo como ese, al inicio de la película, que es cuando nos deben de atrapar, no nos ofrecen muchas explicaciones. Y cuando nos las dan y nos explican las ideas, lo hacen de una manera tan rápido que perdemos el hilo. Esta es una película que hay que ver varias veces. Y debo de confesar que estaba muy emocionado de ver esta película. Una trama compleja, la dirección de Christopher Nolan, un gran presupuesto de más de $200 millones que sí se ve en pantalla, que no parece que se lo robaron. Sí, te estoy hablando a ti, Mulan. Pero la manera en la que decide el director contar la historia me fue muy difícil conectar. Por ejemplo, el protagonista. A través de él, nosotros, la audiencia, aprendemos lo que está pasando. Y a través de lo que le va sucediendo a él, nosotros como audiencia debemos de sorprendernos. Pero es que ni siquiera él se sorprende de todo lo que está sucediendo. Le acaban de decir que el tiempo puede ir en reversa y hay una frialdad en su cara, en sus expresiones. Tenemos un villano con un plan malévolo que cae en el cliché: voy a destruir el mundo, ñaca ñaca. Y cuando por fin se explica todo el concepto, y nos damos cuenta que si vas en la línea de tiempo que va hacia adelante, podemos ver las consecuencias de las cosas antes de que ocurran. Cuando te cruzas con una persona que está en tiempo invertido, pues más que emocionarnos uno dice: ah, ok. Porque para el momento en que se nos explica, la experiencia ha sido frustrante.
Y desgraciadamente tengo que reconocer que no fui lo suficientemente inteligente para apreciar todo lo que sucede en esta película y me parece lamentable porque tenía muchas ganas de salir emocionado. Así que comunidad, para mí Tenet es un meh, aunque visualmente es una doble manita arriba. Pero comunidad, antes de irnos me encantaría saber qué les pareció a ustedes Tenet y qué calificación le pondrían. You're not shooting the bullet, you're catching it.